Amén. Vamos a hablar el día de hoy acerca de tomar conciencia. Me imagino que va ahí. No, al revés. Oigan, esto siempre para mí ha sido un problema. Tomando conciencia de cómo estamos. ¿Sí? Estamos en un mundo en el cual es difícil diferenciar aquellas personas que son cristianas de las que no son cristianas. ¿Sí? Estamos en un mundo donde hoy todo parece ser general, donde todo parece ser global. Vivimos tiempos difíciles. Diferenciar a un cristiano de un no cristiano, como dice esta figura, parecería que son igualitos. No hay ninguna diferencia. Parecería que están idénticos. Pero me animaba mucho lo que compartía hoy Blas y Olguita, porque nos llena de esperanza. Porque nos hace entender que sí podemos marcar la diferencia. Sin embargo, a veces nos vienen rumores de que los cristianos están actuando como cualquier persona del mundo. Y que se están comportando igualito que los del mundo. Ahora, ¿qué esperamos de una persona que ha sido apartada para Dios? Que sea diferente, que actúe diferente, que piense diferente y que sobre todo nos dé un ejemplo de cómo se debe vivir. Pero a veces nos vienen rumores, ¿verdad? A veces vienen cuestionamientos. ¿Sabes qué? Acabo de ver a fulanito, el famoso cristiano, actuando de esta manera. Estaba tomando. ¿Sí? O a veces nos vienen rumores. ¿Sabes qué? Ese cristiano que supuestamente es cristiano está viviendo en inmoralidad. O está mintiendo. Y parecería que ya esos actos pasan a ser normales en la vida cotidiana. Fue precisamente lo que le pasó a Esdras. Al sacerdote Esdras. Él llegó con todo el pueblo y después de que reconstruyeron la muralla y reconstruyeron el templo, le llegan unos cuantos con un rumor. Los jefes llegan con un rumor. Veamos cuál fue el rumor de lo que estaba pasando. Esdras 9, versículo 1. ¿Están ahí? ¿Me dicen que sí? Esdras 9, versículo 1, dice la Biblia: después de todo esto, los jefes vinieron a verme y me dijeron: ni el pueblo de Israel, escucha esto, ni el pueblo de Israel, ni los sacerdotes, ni los levitas se diferencian en nada de los cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, pues incurren en los mismos actos repugnantes. Estoy leyendo Reina Valera contemporánea. Versículo 2. Tanto ellos como sus hijos han tomado mujeres de esos pueblos, y el linaje sagrado del pueblo de Dios se ha mezclado con los pueblos de esas tierras. Lo peor es que los primeros en cometer este pecado han sido los gobernadores y los jefes importantes. Tremendo, ¿no? Es como si dijéramos hoy lo siguiente. Te lo voy a parafrasear un poquito. Los cristianos no se diferencian en nada de las otras personas. Sus conductas son similares. Sus acciones son similares. Y no conforme con esto, no tienen reparo en mantener vínculos sentimentales con cualquier persona, sin importar si comparte o no su convicción. Se ha normalizado
el tener relaciones sentimentales y afectivas con cualquier persona que no conoce a Dios, y con ellas han incurrido en acciones repugnantes. Es exactamente lo mismo, es como si dijéramos eso. Era lo que estaba pasando con el pueblo judío. Ya no se diferenciaban de sus vecinos paganos. Actuaban como ellos, vivían como ellos y se mezclaban con ellos. Entonces a veces pasa lo mismo, salimos de acá y en la vuelta de la esquina la vida parecería que se transforma. Empiezan los conflictos, empiezan las peleas, las discusiones. Los jóvenes cambian apenas dan la vuelta de la esquina. Los solteros cambian apenas tienen la oportunidad de estar solos en casa. Parecería que nada nos diferencia del resto de las personas. ¿Qué está pasando? Yo te pregunto, ¿qué harías tú si te vienen con esta historia? ¿Cómo reaccionarías? Si te dicen, no, esos cristianos que se reúnen en el colegio economista no se diferencian en nada de lo que sucede en el mundo. Actúan igual, son criticones. Aparte de eso, no se llevan bien entre ellos. Se cuestionan los unos a los otros. Se critican entre ellos. No conformes con eso, no hay pureza en medio de la comunidad. ¿Qué harías tú? La buena noticia es que tenemos un Dios que permite que las personas tomemos conciencia de cómo estamos actuando. Tenemos un Dios que nos ayuda a entender que tenemos que cambiar de actitud y marcar la diferencia. Que no podemos seguir viviendo como si fuéramos uno más del montón. Tenemos un Dios que hoy día nos llama a tomar conciencia de cómo estamos actuando y decidir cambiar. Podríamos gastar muchas palabras en querer buscar que cambiemos acá. Podríamos dar un gran discurso, una gran prédica. La noticia que recibió Esdras daba para eso, para retarlos, para desafiarlos, para decirles ya cambien, arrepiéntanse. Pero no fue lo que hizo. Veamos qué hizo Esdras. Veamos cuál fue su actitud. Veamos cómo reaccionó. ¿Qué acción tomó para que los corazones de estas personas pudieran cambiar? Te soy honesto. Cuando yo escucho noticias como estas, me dan ganas de entrar en discusión con las personas, de retarlos, de desafiarlos, de decirles ya cambien, arrepiéntase. Pero no fue lo que hizo Esdras. Veamos qué actitud tomó él. Vamos ahí al versículo 3. Esdras 9, versículo 3, dice la Biblia: al oír esto, me rasgué la ropa y el manto. Me arranqué el cabello y la barba. Y muy angustiado me senté en el suelo. Versículo 4, entonces se reunieron conmigo todos los que honraban las palabras de Dios de Israel, tristes por el pecado de los que se habían vuelto del cautiverio. Y mi angustia duró durante la hora de los sacrificios de la tarde. Versículo 5. A esa hora me levanté afligido, y con mi ropa y mi manto rasgado y arrodillado, levanté las manos al Señor, mi Dios. Esdras tenía todo para darles un discurso retante. Tenía todo para desafiarlos. Pero no fue lo que hizo. Se rasgó la ropa. Se quitó la barba. Se puso en una actitud de dolor. Sintió mucho dolor por lo que estaba pasando.
Esdras pudo dar un gran discurso, como te lo decía, para que la gente cambie. Pudo exhortarlos hasta quedarse sin voz. Pero en lugar de eso, se humilló delante de aquel que puede hacer que los corazones cambien. Él se dolió, se angustió, se llenó de dolor como cualquier ser humano. Es lo mismo que sentimos cuando escuchamos noticias. Es lo mismo que sentimos cuando prendemos el televisor o navegamos en redes y escuchamos que hay muertes. Y escuchamos que hay dolor. Y escuchamos que aquellos que deberían cuidar por el bienestar espiritual están cometiendo actos que van en contra de Dios. Es lo mismo que sentimos cuando personas que han estado aquí al frente deciden renunciar a Dios y empiezan a vivir sus vidas como les da la gana. Es el mismo dolor que sentimos cuando nuestros héroes en la fe se caen a pedazos. Es el mismo dolor que él sentía. Porque aquellos que tenían que cuidar el bienestar espiritual no lo estaban haciendo. Contrario a eso, habían incurrido en actos que iban en contra de la voluntad de Dios. Él se dolió como cualquier persona normal. Se angustió, se puso triste. Pero luego entendió que solamente había alguien a quien podía recurrir. Él se humilló delante de Dios. Él se postró delante de Dios. Él tenía la firme convicción de que solo Dios podía tocar los corazones de esas personas. Yo te pregunto, ¿qué hacemos cuando vienen esas malas noticias? ¿Qué hacemos cuando vienen malas noticias de nuestros hijos? ¿Qué hacemos cuando vienen malas noticias de personas que han estado aquí, que luego han renegado de Dios? ¿Qué hacemos cuando aquellos que deberían cuidar del bienestar espiritual nos defraudan? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos en la misma posición de Esdras? Yo sé que es normal sentir angustia, pero recurrimos a Dios. Esdras entendió que lo que él tenía que hacer era recurrir a Dios. ¿Qué haces cuando tu hijo no quiere venir a la iglesia? ¿Le das una retada? ¿Le hablas fuerte? ¿O recurres a Dios? ¿Qué haces cuando descubres que tu hermano está en pecado? ¿Lo retas? ¿Lo quieres cambiar con tus fuerzas? ¿O recurres a Dios? Esdras sabía quién era el que podía transformar los corazones de esas personas. No era él, no era su poder de convencimiento, no era su elevada elocuencia. Esdras sabía que solo Dios, el Dios de los cielos, podría transformar los corazones. Esdras estaba consciente de que Dios sigue en el trono y está pendiente de todo lo que pasa acá. Esdras entendió que solo Dios y nadie más que Dios podría transformar la realidad de su pueblo. ¿Qué haces cuando te vienen con malas noticias? Sobre tu trabajo, sobre la iglesia, sobre tu familia. ¿Qué haces cuando vienen con malas noticias sobre el país? ¿Vamos a los pies de Cristo o intentamos cambiar las cosas con nuestras fuerzas? ¿Vamos a los pies de Cristo o queremos nosotros hacer las cosas a nuestra manera? Este fue el consejo que precisamente me dio un gran amigo. Él ya no está con nosotros acá. Varios de nosotros lo conocemos. Esteban Brown. Él me decía: Ricardo, confío más en la persona que se arrodilla delante de Dios, que se humilla delante de Dios, que ora fervientemente a Dios, que en aquellos que hablan mucho, que hacen muchas acciones, pero que no dependen de Dios. Y él me llamaba a orar. Él me llamaba a depender de Dios. Tristemente, a veces, cuando suceden cosas en nuestro entorno, no hacemos eso. Queremos que la gente cambie por nosotros.
a nuestra fuerza, a nuestra manera. Queremos cambiar a nuestra esposa a base de peleas y conflictos en lugar de oración. Queremos cambiar al esposo a base de peleas y conflictos en lugar de oración. Queremos que la gente venga a base de convencimiento en lugar de oración. Aprecio cuando los anuncios ponen noches de oración. ¿Vas a venir? ¿Vas a estar ahí? ¿Vas a estar con nosotros orando? Eso es lo que va a cambiar nuestro país. No son nuestros talentos, no son nuestras fuerzas, no son nuestras energías. Blas y Olguita decían que ellos decidieron empezar de nuevo, que ellos decidieron hacer las cosas bien. Jóvenes, ¿ustedes creen que Dios puede transformar sus vidas? Darles noviazgos puros, sin necesidad de incurrir en actos que desagraden a Dios. Padres, ¿ustedes creen que sus hijos pueden llegar al matrimonio puros? No va a depender de nosotros, ni de nuestras fuerzas. Va a depender de que nos pongamos en las manos de Dios. De que oremos fervientemente. Que cuando nos convoquen a noches de oración, estemos allá arriba. Y seamos muchos. Y no hay espacio para más personas. Y esté completamente lleno ese salón. Porque es Dios quien lo puede hacer. Esdras entendió esto. Y lo entendió bien. A veces nosotros no lo entendemos. A veces pensamos que somos nosotros los que tenemos que cambiar a los demás. Ahí están las preguntas. ¿Qué hacemos cuando la gente en nuestro entorno actúa de manera contraria a lo que Dios quiere? ¿Qué hacemos cuando es evidente que hasta los propios que se llaman cristianos se han corrompido? Nos dolemos, nos afligimos, nos duele lo que pasa, buscamos a Dios. Muchas veces la última alternativa que tomamos para que la situación de nuestro país cambie es clamar a Dios. Humillarnos en su presencia. Más bien actuamos a través de nuestras fuerzas. Comentamos lo mal que está el gobierno. Comentamos lo mal que está el país. Comentamos lo mal que está la situación económica. Pero no doblamos rodillas. Pero no nos humillamos delante de Dios. A veces entre nosotros mismos. Venimos en un taxi, viene la persona conduciendo y empezamos a comentar todo lo malo, en lugar de llamar a esas personas a humillarse delante de Dios. A veces aquí en la iglesia, comentamos lo mal que podemos estar, en lugar de arrodillarnos delante de Dios y humillarnos delante de Él. Analicemos un poco la oración de Esdras. Esdras lo entendió. Él se dio cuenta que solo Dios puede hacer que las personas tomen conciencia de su pecado. En su oración, Esdras se humilla ante Dios, le entrega todas sus angustias y las del pueblo. Él estaba consciente que solo Dios puede mover estos corazones. Lo que estaba pasando no era fácil, te lo quiero poner así, muy sencillo. Se habían casado, habían tenido hijos. Tenían una familia, pero eran personas que no pertenecían al linaje de Israel. Veamos qué fue lo que dijo Esdras en su oración. Versículo 6 del capítulo 9. Vamos a acompañar a Esdras en su oración. Esto le dijo a Dios: Dios mío, estoy muy confundido y avergonzado. Me siento incapaz de levantar mi rostro hacia ti, porque nuestra maldad ha aumentado. Nos ha rebasado hasta llegar al cielo. Desde los días de nuestros antepasados hasta hoy hemos vivido en maldad. Por eso nosotros y nuestros reyes y sacerdotes
Hemos sido entregados en manos de los reyes de otras naciones. Nos han robado, nos han hecho prisioneros y hasta la fecha la vergüenza no se aparta de nosotros. Esdras reconoce delante de quién está. Reconoce sus pecados, los pecados de su pueblo, y siente vergüenza por ellos. Ese es el primer paso que debemos hacer cuando vamos en oración. Reconocer delante de quién estamos. No estamos delante de un ser que no entiende la naturaleza del pecado. Estamos delante del Dios Todopoderoso. Esdras entiende esto, lo reconoce y dice: siento vergüenza, estoy confundido, hemos pecado contra ti. ¿Cómo eres tú en tu oración? ¿Te identificas con Ecuador o lo haces a un lado? Allá ellos. Ese es el problema de Guayaquil, ese es el problema de Esmeraldas, ese es el problema de Quito. O dices: Dios, estoy corrompido, Dios, me avergüenzo de lo que pasa en mi país. Dios, me duele lo que pasa con los jóvenes. Me duele lo que pasa con mi iglesia. Siento vergüenza de acercarme a ti. Era lo que estaba diciendo Esdras en su primera parte de la oración. Estaba conmovido. Estaba dolido. A veces no hacemos eso. A veces decimos: es problema de ellos. A veces nos creemos mejor que los demás. A veces decimos: son los no cristianos, son el mundo. A veces decimos: es esa gente. En lugar de decir: es mi pueblo, me duele. Me duele cómo están los jóvenes hoy. Me duele el consumo de drogas a edad temprana. Me duele la prostitución. Me duele la pornografía. En lugar de identificarnos con ellos, a veces nos hacemos a un lado. No es mi problema, yo estoy bien. Vivo en mi burbuja de iglesia. Estoy cómodo acá, no pasa nada. Pero allá afuera la gente se está muriendo. Allá afuera están cometiendo pecados que van en contra de la voluntad de Dios, y aquí adentro también. Eso era lo que le dolía a Esdras. Y él sigue orando en el versículo 7. Versículo 8, perdón. Dice la Biblia: ahora el Señor, nuestro Dios, ha tenido misericordia de nosotros, aunque sea por un poco de tiempo, y nos ha dejado a salvo un remanente. Nos ha dado un lugar seguro en su santuario, para que veamos las cosas con claridad y podamos vivir un poco más, aunque sea en nuestra condición de esclavos. Hemos vivido en la servidumbre, pero dentro de ella no nos has desamparado, sino que por su misericordia ha hecho que los reyes de Persia nos concedan vida para poder reconstruir el templo de nuestro Dios y restaurar las ruinas y brindarnos protección en Judá y en Jerusalén. Esdras en su oración también reconoce la misericordia de Dios. Hermanos, a pesar de todo lo que pasa en nuestro entorno y a pesar de toda la maldad que muchas veces hemos cometido, Dios ha sido misericordioso con nosotros. A pesar de todo, Él ha tenido compasión de nuestro país. A pesar de todo, hemos tenido que vivir cosas como en otros países. Él reconoce la misericordia. Cuando nos dirijamos a Dios, tenemos que reconocer su misericordia. En mi familia, a Dios gracias, nadie murió por COVID durante toda la pandemia. Pasamos momentos difíciles, momentos de angustia. Tuvimos que emigrar a Esmeraldas, pero la protección de Dios estuvo allí. A mi esposa le dio varias veces distintas enfermedades, pero la protección de Dios estuvo ahí. A mí me dio COVID, pero fue asintomático.
A mis hijos les salieron varios forúnculos por el cuerpo, pero se recuperaron. Fue difícil, pero la protección de Dios estuvo allí. Yo sé que a ti también. Su misericordia ha estado con nosotros. ¿Cómo no arrodillarnos delante de un Dios y decirle: Dios, tú que has tenido misericordia de nosotros, síguela teniendo a pesar de nuestros pecados? Tú que has tenido misericordia de nosotros, síguenos ayudando, porque hemos cometido muchos pecados que nos llenan de vergüenza. Esto fue lo que hizo Esdras. Y él sigue orando. Y en el versículo 10 dice: pero ¿qué te podemos decir ahora, Dios nuestro? Hemos abandonado tus mandamientos, los cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas, cuando dijiste: la tierra de la cual van a tomar posesión está llena de corrupción, porque ahí habitan pueblos que han esparcido por toda la tierra sus prácticas repugnantes. Pero ustedes no dejarán que sus hijos se casen con los hijos de ellos, ni tampoco dejarán que los hijos de ustedes se casen con las hijas de ellos, ni procurarán que ellos vivan en paz y prosperen. Así ustedes serán fuertes y disfrutarán de las bondades de la tierra y podrán dejársela a sus hijos como herencia. Ese fue el mandato que les habían dado los profetas. Y Esdras reconoce que a pesar de la misericordia de Dios y de la gracia y de su favor, ellos habían abandonado ese mandato. Empezando desde los gobernadores y empezando desde los sacerdotes y levitas, se habían casado con mujeres de esos pueblos. No los habían acabado como Dios les había pedido. Contrario a eso, decidieron emparentar. Habían tenido hijos. A veces, la vida cristiana es muy similar a esto. A veces decimos: no, yo me voy de la iglesia y yo me voy con un novio, eres joven, y dice: no, yo lo convierto. Eso es mentira. No va a funcionar. A veces decimos: no, tengamos intimidad, vamos y nos casamos afuera y volvemos. Eso es mentira. Las heridas van a estar de por vida. Y no vas a poder disfrutar de tu matrimonio de forma saludable. Eso es mentira. A veces pensamos: no va a pasar nada. Pero cuando después de unos años no puedes vivir en armonía con tu pareja, ahí entiendes el porqué. Ahí entiende por qué hay tantas heridas. Ellos pensaron que eso era normal. Ellos dijeron: no hay problema. Están allí, tomemos por esposas. Hagamos lo mismo que ellos hacen. Pero Esdras entendía que estaban ofendiendo a Dios. Esdras entendía que estaban haciendo algo repugnante ante los ojos de Dios. Y él sigue orando en el versículo 13. A pesar de que hemos sufrido mucho por nuestras malas acciones, tú, Dios nuestro, no nos has castigado. Mira la misericordia de Dios. No nos has castigado como merecen nuestras maldades. En cambio, a unos pocos de nosotros nos has dejado con vida. ¿Cómo podríamos volver a desobedecerte, a desobedecer tus mandamientos y emparentar con pueblos que practican cosas que te repugnan? Ciertamente, tú te indignarías contra nosotros hasta consumirnos y no quedaría uno solo de nosotros con vida. La iglesia ha pasado por varias etapas, momentos difíciles, momentos complicados. Pero si algo nos ha caracterizado es ser radicales con algunas cosas. Y entre esas cosas, el no tener ningún tipo de relación con personas que no tengan una convicción cristiana.
Hemos sido radicales con eso. Hermanos, no bajemos la guardia. Esdras reconoce acá que estos pueblos, que su pueblo había bajado la guardia. A pesar de eso, Dios no los había abandonado. Les había mostrado su gracia en medio del sufrimiento. Y sin embargo, Él es consciente de que no pueden cometer un pecado tan grave como mezclarse con los pueblos vecinos y cometer actos repugnantes. Hermanos, nosotros, jóvenes, nosotros, como sus padres, vamos a estar orando por ustedes para que no cometamos un acto tan repugnante como mezclarnos con personas que no tienen convicciones cristianas. Vamos a estar de rodillas delante de Dios, pidiéndole que no puedan caer en eso. Porque no sabes las heridas que deja, el daño que causa. Esdras sigue orando. Versículo 15. Señor y Dios de Israel, tú eres justo, pues hasta este día unos pocos de nosotros hemos quedado con vida. Estamos aquí en tu presencia, reconociendo nuestros pecados, aun cuando nadie podría permanecer en tu presencia sin ser castigado. A pesar de todo, pongámonos en la presencia de Dios. A pesar de todo lo que nosotros hemos vivido y de que muchas veces hemos incurrido en pecados que nos llenan de vergüenza y de que no podríamos estar en la presencia de Dios, volvamos a la presencia de Dios. Pongámonos de rodillas. Es lo que pide Esdras acá. Él reconoce que si Dios actuara conforme a su justicia, nadie quedaría con vida. Hermanos, si Dios nos pesara por nuestras acciones, esto quedaría vacío. Nadie quedaría aquí con vida. Pero tenemos un Dios misericordioso que está esperando que volvamos a Él, que está esperando que nos arrepintamos, que dejemos esas acciones que tanto nos han llenado de vergüenza. ¿Qué buscaba Esdras con su oración? Que Dios obrara en el corazón del remanente que había regresado a Jerusalén. Que el pueblo tomara conciencia de los actos que estaban cometiendo. Que se den cuenta de la manera como sus acciones los habían hecho sufrir durante tanto tiempo. Que habían pecado, realizando acciones que iban en contra de Dios. Y que si Dios actuara, no quedaría nadie con vida. Pero que a pesar de todo eso, la misericordia de Dios los había acompañado. Y que tienen que obrar en base a esa misericordia y en base a su gracia. Tenemos un Dios paciente, hermanos. Tenemos un Dios misericordioso que anhela que cambiemos de actitud. Tenemos un Dios que nos ha demostrado su gracia, aún en los momentos, como los decía Brian, aún en los momentos en los cuales hemos hecho cosas atroces. Tenemos un Dios que espera que su misericordia y su gracia sean los factores fundamentales para cambiar de vida y tomar conciencia de los pecados que hemos cometido y que empecemos a actuar conforme a su voluntad. Esdras entendió esto. Por esta razón clamó al único Dios, levantó sus manos y pidió misericordia. Esdras se humilló delante de Dios, esperando un cambio de actitud del pueblo, reconociendo su pecado y también reconociendo que solamente cuando ese pueblo tome conciencia y decida cambiar, van a venir acciones de arrepentimiento. Yo te pregunto, ¿cómo vas a actuar después de esta mañana? ¿Vas a seguir pidiéndole a los demás que cambien a fuerza tuya?
¿O vas a humillarte delante de Dios y le vas a decir, Dios, ten compasión de mi pueblo? ¿Vas a pretender que un gobierno cambie la situación de este país? Van a ser nuestras rodillas y el tiempo que permanezcamos delante de su presencia. Van a ser las noches de oración, las lágrimas que derramemos, el tiempo que nos humillemos delante de Él. Dios está presto a escuchar el clamor de personas que sinceramente reconocen sus pecados, que sinceramente se humillan ante Él, pero que sobre todo reconocen la misericordia de Dios, su inmensa gracia, su favor. Dios sigue obrando, Él sigue en el trono pendiente de nosotros, pero sobre todo, Él sigue esperando que nos humillemos delante de Él como lo hizo Esdras. Por tanto, hermanos, clamemos a Dios, supliquemos por nuestro país, reconozcamos que hemos pecado contra Él, reconozcamos que hemos actuado muchas veces en contra de su voluntad, que a pesar de que Él nos rescató de la muerte, hemos muchas veces actuado de igual manera que aquellos que no conocen de Dios. Tomemos conciencia y reconozcamos en oración que Él sigue siendo misericordioso, que no hay pecado que no pueda perdonar. Mostremos frutos de arrepentimiento y dejemos que su gracia y más gracia y más gracia y más gracia siga presente en nuestras vidas. ¿Cómo reaccionó el pueblo después de esa oración? ¿Qué pasó con este pueblo después de la oración? ¿Cómo actuaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué decisión tomaron? Esdras oró, se humilló, clamó al Dios de los cielos, se puso de rodillas, se rasgó la ropa, estaba angustiado, estaba desesperado. ¿Qué pasó? Versículo 10, capítulo 10, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia? Mientras Esdras estaba en el templo de Dios, de rodillas y orando, llorando y confesando sus pecados, una gran multitud de israelitas se le unió. Eran hombres, mujeres y niños que lloraban amargamente. Entonces Secanías, hijo de Jehiel, que era de la familia de Elán, le dijo a Esdras: hemos pecado contra nuestro Dios. Hemos tomado por esposas a mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra. No obstante, creo que los israelitas aún tenemos esperanza. Hagamos con nuestro Dios el pacto de despedir a todas esas mujeres que tenemos por esposas, lo mismo que a sus hijos, y cumplamos la ley en conformidad con el consejo que nos ha dado y el de los mandamientos de nuestro Dios. Levántate y manos a la obra, que esa sea tu responsabilidad. Tú pon todo tu empeño, que nosotros te apoyaremos. Esa es una oración contestada. Ese es el fruto de un hombre que se humilló delante de Dios. Esos son corazones cambiados. Esas son vidas transformadas. Producto de un hombre que dijo: solo Dios puede hacer que sus corazones cambien. Producto de alguien que se humilló en la presencia de Dios. No dio un discurso altisonante. No se puso delante del pueblo a quererlos transformar con su fuerza. Él se humilló delante de Dios. Él oró y el pueblo contestó. Hermanos, necesitamos orar más para ver vidas cambiadas, para ver más personas que vengan como esos israelitas y reconozcan sus pecados. Y digan: hemos pecado contra Dios. Estoy haciendo las cosas mal. Estoy viviendo en inmoralidad. Estoy cometiendo inmoralidad con mi novio. Estoy haciendo cosas de forma inadecuada. Estoy arrepentido. Estoy arrepentida. Y que las personas vengan a la presencia de Dios pidiendo de su gracia. No lo vamos a hacer nosotros. Lo va a hacer nuestro Dios.
Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que nos ha transformado y que seguirá transformándonos. Humillémonos delante de Él. No salgamos de acá sin hacerlo para que más vidas sean tocadas. No salgamos de acá sin orar fervientemente. Pedir que Dios saque a la luz aquel pecado que ha impedido que más personas se salven. No salgamos de acá sin tener la sincera actitud que tuvo Esdras. Parece doloroso. Si tú lees todo el capítulo 10, ellos reconocieron su pecado. Luego hay una lista larga de todos los que habían cometido este pecado. Tuvieron que despedir a sus hijos. No era fácil. Tuvieron que despedir a sus esposas. No era sencillo. Pero entendieron que solamente haciendo la voluntad de Dios, las cosas podían salir bien. ¿Qué cosas tienes tú que despedir? ¿Qué cosas tienes que dejar atrás? ¿A quién tienes que despedir de tu vida? Tal vez saliendo de acá, tienes que decirle a esa persona con la cual has tenido una relación sentimental clandestina, sabes que ya no va más. Ya no va más. Hasta aquí llegamos. Tengo un Dios que está esperando que actúe rectamente. Tengo un Dios que está esperando que actúe de forma certera. Tal vez tú, esposo, esposa, tienes que decir, no va más los conflictos en la casa. No va más los gritos. No va más la doble vida. Vamos a vivir rectamente delante de Dios. Tal vez tú, joven, vas a tener que decir, no va más. No va más comportarme de una manera en la iglesia, de otra manera en el colegio. No va más. Voy a vivir rectamente. Voy a vivir de forma santa y agradable ante los ojos de Dios. Cueste lo que cueste. Pero para eso vamos a seguir orando por ti. Nosotros no te podemos transformar. Pero un Dios poderoso y grande como el que tenemos, sí lo puede hacer. El camino es el siguiente, hermanos. El camino es clamar a Dios, humillarnos delante de Él, tomar conciencia de nuestras acciones y pecados que le ofenden, arrepentirnos y confiar en la infinita misericordia y gracia de nuestro Señor y Salvador y dar frutos de arrepentimiento. Dios sigue obrando. Él sigue esperando que vuelvas a Él. Dios tiene los brazos abiertos para el que se humilla delante de Él y lo reconoce como el único que puede dar vida eterna. Así te aparta como su hijo predilecto. Así te ama, así te cobija, así te apoya. Así Dios te va a seguir mostrando su gracia sobre gracia sobre gracia. Hermanos, es tiempo de que nosotros podamos ver a ese Dios que sigue obrando en nuestras vidas una y otra vez. Vamos a tomarnos un tiempo antes de que Mónica esté acá con un anuncio para orar juntos por todo lo que yo he dicho hoy, por todas estas situaciones. No las vamos a cambiar nosotros, las va a cambiar Dios. Tomemos 5 minutos para orar por nuestro país, por nuestra iglesia, por nuestras familias. Busca al que esté cerca a ti y dedícate a orar estos 5 minutos. Yo voy a bajar también. Luego de eso, Mónica va a estar con un anuncio. Vamos a orar.
Buenas tardes con todos. Perdón a los que no terminaron de orar. Pueden seguir haciéndolo después. Gracias, Ricardo, por la prédica. Gracias por llevarnos a orar. Gracias porque es lo que necesitamos siempre hacer y lo que a veces no lo hacemos. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Porque quiero darles un anuncio muy especial. Em, Dios siempre tan noble, siempre tan fiel, siempre tan generoso y proveedor. Siempre pensando en la iglesia acá en Ecuador, yo siento que Dios ama mucho a Ecuador, ama muchísimo, ama cada parte, cada pedacito de Ecuador. Y, y Él pensando en eso ha hecho algo bueno con nuestra iglesia y queríamos compartirles. Eh, Tuvimos ustedes saben que siempre tenemos ayuda de las iglesias de afuera y nosotros estamos convencidos con mi esposo que al igual que Moisés preparó a Josué, eh, Pablo a Timoteo, Elías a Eliseo, tenemos que seguir preparando. O sea, nosotros no podemos pensar que podemos ser eternos aquí. La iglesia tiene que avanzar, tiene que crecer y en ese proceso tiene que haber un entrenamiento. Y para ese entrenamiento también estamos convencidos que se lo puede hacer aquí, pero también Dios nos ha dado una familia grande a lo largo de este mundo hermoso también que tenemos y nos ha dado la posibilidad de poder enviar a 2 hermanos internos a que se puedan entrenar por un mes en República Dominicana. Nos sentimos súper felices, súper agradecidos con Dios de ese privilegio, de ver cómo Dios ama tanto y quiere hacer su obra a través de 2 hermanos que amamos mucho. Ellos son David y Pamela. En República Dominicana están 3 iglesias, es una iglesia muy grande, entonces ellos van a estar siendo entrenados allá, van a estar no solamente con solteros, van a estar con acción estudiantil, van a estar con jóvenes, van a estar con casados, van a estar en un retiro de solteros, en fin, van a estar en el campo trabajando directo también con universidades, van a hacer un montón de cosas. En verdad nos sentimos muy agradecidos de esa bendición y confiamos que Dios los traiga con toda la fuerza y con todo el fuego para que ellos nos puedan también ayudar, inspirar y seguir dando lo mejor para este país hermoso. Yo en verdad anhelo que ustedes puedan amar a este país con todo su corazón, porque es un país chiquito, es un país hermoso y es un país que necesita ser evangelizado. Entonces, eso, mis queridos hermanos, así que les voy a pedir a Ricardo que por favor pueda orar para que podamos enviar con toda nuestra alegría y todo nuestro corazón y todo nuestro cariño a nuestros 2 queridos hermanos, que los amamos mucho. Así que no los vamos a ver durante un mes. Así que eso, gracias hermanos. Amén, vamos a orar en este momento. Amado Señor, te queremos dar muchísimas gracias por corazones dispuestos a ser entrenados, a recibir, Dios, de tu misericordia y de tu espíritu. Gracias por David, gracias por Pamela. Ellos son una realidad en nuestra iglesia. Ellos son personas que han servido de todo corazón. Gracias, Señor, por tu espíritu en ellos. Te pedimos, Señor, que este viaje sea un viaje de crecimiento. Sea un viaje, Dios, que refuerce sus convicciones y que puedan venir, como decía Mónica, con ese amor por nuestro país. Puedan venir con ese deseo de seguir dando más y más por cada uno de los ecuatorianos. Señor, llévalos con bien, tráelos con bien, que aprendan mucho y que la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén.